Se concede ahora el uso de la palabra al licenciado Marcelo Ebrard Casabón para responder las preguntas planteadas en esta segunda ronda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Mira, está modernizando. Bueno, senador Álvarez y Casa, mucho gusto saludarte, Emilio. A ver, no es ilegal. Hay una comisión intersecretarial que se establece, y no es que la Secretaría de Relaciones defina la política migratoria. Esa comisión se formó porque una parte importante de lo que estamos haciendo en política migratoria tiene que ver no solo con Estados Unidos, también con Guatemala, Honduras, El Salvador y con otros países. Por ejemplo, Panamá, por ejemplo, Costa Rica, tenemos diferentes acuerdos con ellos. Entonces, se publicó el 19 de septiembre y está muy claro cuáles son las responsabilidades a mi cargo, y de ninguna manera la Secretaría sustituye a ninguna de las secretarías que están participando. Es una comisión intersecretarial, sí está de acuerdo a la ley de la Administración Pública. De la Comisión Interamericana, a ver si conviene aclarar eso. Nosotros no nos hemos negado a que venga, va a venir el primer trimestre del 2020. Lo que yo no estuve de acuerdo es que la Comisión Interamericana, que iba a hacer una visita a la frontera sur de Estados Unidos, catalogara a México como zona aledaña, porque así dice el acuerdo de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión. Decía, visítese la frontera sur de Estados Unidos y zonas aledañas. Y la respuesta nuestra fue, perdón, nosotros no somos zona aledaña de nadie. Usted quiere visitar México, pida la autorización al gobierno de la República y de antemano le digo que la va a tener. Y ya la tiene y vienen en marzo, según nos dijeron, o algo así, marzo, abril del 2020. Y les vamos a dar todas las facilidades, pero no somos zona aledaña. Esa es la razón. Refugio no se está negando. A ver, tenemos 69,000 solicitudes de refugio, Emilio. Hace un año teníamos menos de 6,000. Si más bien ahorita la preocupación que tenemos con la Comar es darle el respaldo necesario, porque la política mexicana es en pro del refugio. Y entonces esas 69,000 solicitudes, pues ahora las tenemos que atender, y puedo garantizar, según lo que nos ha informado la Comar, que la inmensa mayoría de estas solicitudes se va a atender de manera favorable. Hablar de la Guardia Nacional, a ver, sí creo que debamos ser cuidadosos. La Guardia Nacional se le pidió a la oficina de Michelle Bachelet pudiera participar para la formación en derechos humanos desde ahora. Y debo decir que hay una reducción en los últimos meses, en lo que va el año, pero sobre todo en los últimos meses, del 80% en el flujo migratorio no registrado. Y la Guardia Nacional ha actuado de manera, yo diría, ejemplar. Si ves el número de casos, tiene mucho menos quejas de derechos humanos que el Instituto Nacional de Migración, con una reducción del 80%. O sea, yo sí creo que hay que reconocerle a la Guardia Nacional que está actuando con respeto a la ley y a los derechos humanos. Si no, tendríamos hoy quejas en una proporción enorme en derechos humanos en contra de la Guardia Nacional, y no es el caso. Eso no quiere decir que sea todo perfecto, pero sí hay que reconocer cuál es el rumbo que llevamos en esa materia. La Guardia está apoyando al INAMI, pero no lo puede sustituir. Y por supuesto que todas las preguntas que me hiciste favor de entregar ahorita, te las contestamos con mucho gusto y con el mejor ánimo. O sea, no digo esto por contravenir las informaciones que tengas, sino porque sí creo que sea importante tener claro por qué no vino la Comisión Interamericana. No es porque nos opongamos a derechos humanos, es porque queremos que se le dé a México un trato correcto, nada más. Y lo de la Guardia Nacional, como dije, a mí me parece que han hecho un muy buen trabajo y no tenemos una situación, una crisis de derechos humanos
o algo que lamentar afortunadamente. Del estimado senador Fósil, yo diría simplemente que el Fondo México pues se aprobó en la Cámara de Diputados por el PRD. Entonces a lo mejor es un tema de comunicación de ustedes aquí y los diputados allá. Todos los diputados del PRD votaron en favor del Fondo México. Entonces no veo yo que tengamos una contradicción, simplemente es una política de Estado, pues por eso la votaron todos los partidos. Y celebro que así sea, invertir en Centroamérica, para eso se creó ese fondo. Y ahora se está dedicando a crear empleo. Se me pregunta sobre, entre otras muchas cosas, Puerto Chiapas. Sí, se está estimando, se está evaluando llevar a cabo la escollera que nos falta. El puerto hoy en día tiene un uso que debe crecer y ojalá que muy pronto podamos resolverlo en ese sentido. Es decir, en un sentido favorable para que el puerto tenga mayor utilización, mayor impacto en la zona, sobre todo después del acuerdo con China para lo que es plátano, que ya tenemos el registro sanitario, y otras negociaciones están en curso. ¿Cómo sería y qué se pretende hacer con Corea del Sur? Pues vamos a iniciar los trabajos para un tratado bilateral de comercio que tiene muchas vicisitudes, no es un tratado fácil, pero lo vamos a buscar porque es una economía muy importante para nosotros. Desde luego, estamos invitando a ONU Hábitat, como aquí se mencionó, y también a la UNESCO para los principales proyectos que el Gobierno de la República está impulsando para que cumplamos la normatividad internacional. El senador Cepeda me dice que si estamos haciendo una doble política migratoria. No, yo le diría, no tenemos 1 millón de norteamericanos. Lo vamos a saber ahora exactamente en el censo de población. Pero estimamos que son más de 2 millones, de los cuales un porcentaje al menos poco mayor a la mitad tienen las 2 nacionalidades, son binacionales. Y sí, muchos de ellos no tienen su situación migratoria regularizada, lo estamos haciendo ahora, lo estamos regularizando, igual que estamos haciendo con el centroamericano o el haitiano o quien nos pida refugio. No hay 2 políticas, es la misma. Lo que no se puede es atravesar el territorio de México sin cumplir la ley mexicana, salvo que ustedes la cambien junto con la Cámara de Diputados. Toda persona que ingrese al territorio nacional, empezando por el canciller, tiene que mostrar sus documentos, eso es lo que dice la ley. Y si no los tiene, les ofrecemos diferentes opciones que la ley marca. Una de ellas es el refugio. Para los ciudadanos binacionales o que son ciudadanos norteamericanos, estamos ahorita ofreciendo lo mismo, refugio o residencia o naturalización. Entonces es la misma política la que vamos a seguir. Es interesante ese dato porque en Estados Unidos no se sabe. El otro día le decía yo a un reportero de Fox News, que son de los más agresivos contra México, le decía yo, bueno, pues si fuera cierto todo lo que usted dice, ¿cómo se explica que México sea el principal país fuera de Estados Unidos con el mayor número de norteamericanos viviendo? Obviamente, pues, o usted no está diciendo la verdad, o todas las personas que eligieron México para vivir como país, sea porque se retiraron o porque aquí está su familia, estarían equivocados según usted. O sea, tenemos más de 2 millones de norteamericanos en México. En cuanto a el apoyo a los mexicanos sujetos a proceso en Estados Unidos, este año tuvimos acercamiento como a 61,000 en diferentes procesos. Para las armas son una prioridad, ya le presentamos a Estados Unidos el catálogo. Por ejemplo, en los muy lamentables hechos en Sonora y Chihuahua, con la familia Levarón, ayer estuvo el presidente de la República con ellos,
tuve el privilegio de acompañarlo. Después tuvimos reunión en la Cancillería con la familia completa. Vamos a volvernos a reunir el día 3 de enero. Y uno de los temas primordiales, invitamos al FBI a que acompañara la investigación. Ya se tienen las muestras, o dicho de otro modo, las evidencias de todos los casquillos. Y la inmensa mayoría efectivamente son de manufactura norteamericana. Ya la compartimos con el FBI. Aquí está la muestra de que lo que estamos diciendo es algo que debemos hacer. Se le propuso a Estados Unidos, porque también me preguntó Berta, la senadora Berta Carabeo, sobre armas. Se le dio a Estados Unidos el catálogo y le hemos entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario de Seguridad Pública, que es quien dirige el grupo de alto nivel de seguridad binacional. Se les han entregado a los norteamericanos más de 6,000 registros de las armas que este año se aseguraron para ubicar cómo se vendieron, dónde se vendieron y demostrar así que Estados Unidos nos demuestre su voluntad de cooperar en este tema de las armas. Lo vamos a ver este año. Senadora Beatriz Paredes, muchas cosas importantes se dijeron, me referiría a algunos. Yo no coincidiría con que México se precipitó, o ustedes y nosotros nos precipitamos en ratificar el tratado. Porque si no estuviese ratificado, no nos estarían pidiendo que revisáramos algunos temas que ya dije, ¿no? El laboral, el ambiental, principalmente, sino que estarían negociando casi todo el contenido del tratado, incluyendo los mecanismos para resolver controversias. Entonces yo pensaría, honestamente, que la decisión que ustedes tomaron fue la correcta y por eso ahora el margen que tendríamos o que tienen ellos para tratar de modificar el texto que ustedes ya ratificaron, pues es prácticamente nulo. Por eso se va a tener que hacer, si es que llegamos a algún tipo de entendimiento, un adendum que no existe. No lo hemos mandado, no porque queramos ocultar algo, sino porque, como yo lo dije, hasta antes del fin de semana, todas las pláticas eran pláticas sin documentos. Era, oye, ¿cómo verían? ¿Qué tal? ¿Qué pensarían? No teníamos ningún documento. Hasta el fin de semana se dio una primera revisada a lo que ellos llaman leyes de implementación. Y pues ahora está nuestro negociador allá y seguramente para mañana tendremos una mucho más clara noción de qué significa lo que ellos están pactando entre la administración y su Congreso. Me parece muy atendible, nos ponemos de acuerdo para hacerles las consultas necesarias ahora que ya tenemos manera de poder tener claro qué es lo que se plantea y qué es lo que nosotros decimos y que el Senado sea parte de ese proceso. Yo pensaría que desde luego que hay que hacerlo así. Coincido plenamente. La senadora Gina Andrea Cruz, Acción Nacional. Bueno, lo mismo que no sea repetitivo respecto al tratado. Hay muchísimas cosas que señaló usted. Trato de referirme a algunas que me parecieron las más importantes. En el tema del terrorismo, o sea, ¿por qué en un caso sí y en otro no? Me pregunta usted. Bueno, en el caso norteamericano, el director del FBI fue quien señaló en un hearing que el mayor riesgo para los Estados Unidos de terrorismo es el supremacismo blanco. La legislación norteamericana establece el terrorismo doméstico y lo tipifica. El señor que fue y asesinó a las personas de origen mexicano en El Paso, Texas, subió un manifiesto, una especie de manifiesto poco antes de hacerlo, y plantea como objetivo repeler por la fuerza una supuesta invasión de Texas. Entonces cae perfectamente bien y es muy claro que es el supuesto que la ley norteamericana establece: terrorismo doméstico.
Le comento además que este criterio fue avalado por todos los países de América en una resolución que presentó México tipificando como ataque terrorista ese ataque. Todos los países de América votaron en favor. Ya es un hecho jurídicamente. Lo cual tiene también otra implicación, que son las medidas para evitar que se repita ese suceso. Porque si se deja como un acto individual de una persona insana mentalmente, pues no lleva ninguna medida que no sea nada más aplicar la justicia. Pero en cambio, si es un terrorismo doméstico y se identifica a esa forma de pensar, hay muchas medidas previas que podemos tomar junto con las autoridades norteamericanas para tratar de que no vuelva a ocurrir. En el caso de México, si nosotros dijésemos, que no es el caso de nuestra legislación, pero si dijésemos que es terrorismo, lo estaríamos equiparando entonces a un riesgo de seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hoy en día la lista, si usted la revisa, la lista de organizaciones identificadas como terroristas en la legislación norteamericana por el Ejecutivo de Estados Unidos, son organizaciones que tienen motivaciones políticas que van en contra de la seguridad esencial del Estado norteamericano y sus ciudadanos. Entonces, por supuesto que nosotros no coincidimos o no coincidiríamos con esa determinación, no porque no sea grave, claro que es gravísimo, sino por la implicación que tiene para México. Esa es la diferencia. Diría que la iniciativa Mérida, bueno, no es que no se quiera llevar a cabo, sino que se le quiere cambiar el contenido, porque está cifrado principalmente en armamento y en equipo, y se le quiere dar otro tipo de aplicación, pero no rechazamos la cooperación con Estados Unidos. Hacerle una precisión, decía usted que lo de la Comisión Federal de Electricidad es un capricho, ¿no? Yo ahí sí difiero, porque la lucha que dio la Comisión Federal de Electricidad llevó a una negociación final que significa ahorros significativos para la Comisión, por tanto para todos nosotros. Entonces, no es un capricho, fue una estrategia de negociación. Y desde mi punto de vista tuvo éxito a la luz de las cifras de que disponemos. Son varios miles de millones que se van a ahorrar. Por último, respecto a la intervención de la senadora Caraveo y a los hechos acontecidos en El Paso, Texas, y otras acciones xenofóbicas, racistas, yo diría que, bueno, México acaba de lograr, entre otras cosas, en la conferencia de la UNESCO en París, la adopción de una resolución en contra de la xenofobia, la discriminación y el racismo, avalada por unanimidad en toda la UNESCO, con lo cual vamos a poder hacer que lo que presentamos en nuestros argumentos frente a Estados Unidos ahora sean una causa global. Déjenme decirles, por ejemplo, que cuando fuimos a ver la Oficina de Terrorismo o Antiterrorismo en la ONU, no tenían al paso. No lo tenían registrado, pero ahora ya lo tienen. Y eso nos va a llevar a que globalmente el supremacismo blanco sea considerado como un riesgo, pero ya no nada más para México, para todo el mundo. Esto se acaba de aprobar en la UNESCO. Y con el respaldo de todos los países. Propusimos a Estados Unidos 17 puntos que consultabas respecto a armas. Viene el Procurador General, el equivalente al Fiscal General de México. Y vamos a conocer el detalle de esos 17 puntos, los que se hayan aprobado, y por supuesto lo compartiremos con ustedes. Porque, como yo les dije, para nosotros la más alta prioridad es esa. Es frenar ese comercio hacia México, que nos cuesta vidas todos los días. Preguntas sobre el tercer país seguro, reiteraría lo siguiente. Si nosotros firmamos un tratado de tercer país seguro como Canadá, con Estados Unidos, toda persona
que quiera obtener asilo en Estados Unidos tramitaría su asilo en México, salvo que llegara por el norte, por Canadá. Es decir, no celebraría ninguna audiencia de asilo en Estados Unidos, serían en México. Y México tendría que hacerse cargo de ese trámite, de ese proceso. Entonces implica dos cosas. Implica que no vas a tener audiencia ante un juez en Estados Unidos, sino en México. Y que ninguna persona que provenga del sur cruzaría la frontera para presentar su caso de asilo en Estados Unidos, se quedaría en México. Y por supuesto que no lo hemos aceptado, no lo aceptaremos jamás, ustedes tampoco, y es una gran diferencia a la situación que hoy tenemos. Bueno, no me extiendo más. Muchas gracias a todas y a todos y decirles que no vamos a defraudar su confianza y aspiramos a seguir trabajando cerca del Senado de México, que es un timbre de orgullo para todas y todos. Muchas gracias.